Bendiciones a todos. ¿Cómo están? Qué bueno estar desde Medellín con ustedes y para compartir la palabra de Dios. Y bueno, me gustaría iniciar orando. Me gustaría que mi hermano iniciara orando. Por favor. Señor, te damos muchas gracias porque nos da un buen tiempo para buscar tu rostro, para alabarte, para adorarte, para estar en tu presencia, para estar contigo. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestro socorro, has sido nuestro amparo, has sido nuestro refugio y a ti podemos acudir. Gracias por este hermoso tiempo. Te pido que te glorifiques en medio de todo lo que vamos a hacer, en medio de todo lo que vamos a estar, de todos los que estamos aquí en este tiempo. Gracias por tu preciosa presencia, Señor, acompañándonos. Gracias porque estás en medio de nosotros y no nos cansamos de decir cuán grande y cuán bueno has sido tú. Guía a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los aquí presentes a adorarte. Y prepáranos, Señor, para escuchar tu palabra y para luego de tu palabra también poder seguir adorándote, cantando a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. bienvenido. Listo, bueno, iglesia. Vamos a todos, si tienen su Biblia ahí a la mano, vamos a buscar segunda carta a los Corintios en el capítulo 3. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla, ¿cierto? Entonces yo se las puedo ir leyendo acá. Pero antes les quería comentar, ¿alguna vez usted lo han recomendado? Yo creo que sí, a muchos nos piden, por ejemplo, para empleos nos piden cartas de recomendación, ¿cierto? Entonces le dicen, ¿no?, que algún familiar, una recomendación profesional, que las empresas necesitan tener la confianza, la certeza de que usted es una persona con buenos valores, no es alguien que se va a robar la empresa, etcétera. Por ejemplo, nosotros también necesitamos recomendaciones. ¿Ustedes se imaginan colocar su inversión, la de toda la vida, en una casa, en un edificio, y la persona que le va a construir la casa es ese famoso ingeniero que aquí en Medellín le han derribado edificios porque estaban mal hechos? Ustedes saben que aquí en Medellín ocurrió mucho eso. Varios edificios se comenzaron a caer. Luego también pasó en Cartagena. Eso fue un fenómeno. ¿Ustedes se imaginan esos ingenieros que ustedes por casualidad les llegue porque fue el recomendado? Entonces, ahí usted sabrá lo importante de una carta de recomendación. Sin embargo, no son un buen método a veces para confiar. Ustedes dirán, claro, pero cualquiera puede hacer una carta de recomendación y la pueden mentir. Hay muchos que en su hoja de vida alguna vez dijeron una mentira para que se viera bien y se vieron forzados. Y dirán, no, es que me tocó porque si no, ¿cómo iba a tener pues la experiencia? Y necesitaba también la carta de recomendación. Y también sabemos entonces que este método es falible. De hecho, siguiendo con esta introducción, ustedes saben que en Colombia se ha querido implementar el tema de la meritocracia, pues se ha implementado, pero muchas veces esa meritocracia no ha funcionado. Pero la meritocracia sería como que el camino más sabio. De hecho, el apóstol Pablo nos va a enseñar que ya la meritocracia él mismo la contempló y a su propia vida. Entonces vamos a ver, wow, ¿cómo así? Que Pablo ya no habla de que se necesitaba una carta de recomendación, sino algo tipo meritocracia. ¿Cómo así? Bueno, vamos a leer este texto y bueno, esto fue a modo de introducción y leamos. Pero es que tiene el celular, ¿verdad? Bueno, busquen en sus Biblias y yo se los voy a leer. Por eso no puedo compartir la pantalla, ya me acordé. O ahí tú puedes compartirla.
No, bueno, listo. Yo lo leo. Busquen en sus Biblias. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Y si no, escúchelo atentamente. Y dice así. Lo voy a leer esta vez en NBI, porque este texto en Reina Valera, el lenguaje se hace un poquito confuso para muchos. Se puede hacer muy confuso. Entonces leámoslos en NBI. Y comienza así. ¿Comenzaremos a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y del corazón. Listo, vamos a dejarlo por aquí. ¿Qué les parece? Ahí más o menos con la introducción ya habrán entendido un poquito. Detrás de este texto está es la idea de las cartas de recomendación que surgieron hace mucho, o sea, son muy antiguas. Y a menudo se utilizaban muchos soldados, se utilizaban cuando iban de un lugar a otro, comerciantes la utilizaban mucho, o alguien que sencillamente se iba a alojar en la casa de otro. Y entonces comenzaban las cartas que elogiaban a la persona. Voy a leerles un ejemplo, por ejemplo. Esta fue la carta que le escribió un militar, Domitio, a un señor llamado Teón, y dice: a Julio Domitio, tribuno militar de la legión de Aureliano Arquelao, sus latín, salud. Dice: ya te he recomendado antes a mi amigo Teón, y ahora te pido otra vez, Señor, que tengas bajo su cuidado como harías conmigo, porque es un hombre que merece que se le quiera, porque ha dejado a su gente sus bienes y sus negocios para venirse conmigo, y me ha mantenido a salvo en todas las circunstancias. Por eso te ruego que le des permiso para ir a verte, etcétera. Ese era el prototipo de las cartas, y que posiblemente usted alguna vez haya leído una. Pablo, de hecho, en el capítulo 16 de Romanos hace una carta de recomendación a una hermana que se llama Febe, y comienza así en el versículo 1 del capítulo 16, se lo leo. Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué les parece? Ahí está. Ese es el prototipo de la carta. Ahora, Pablo aquí nos va a mostrar otra cosa, que él, ¿cómo así? Que le estaban pidiendo cartas, o sea, sucedía cosas. En esta época, como en la nuestra, también habían charlatanes que podían falsificar una carta. De ahí que la iglesia la necesitara cartas de recomendación. Y sucede que la carta de recomendación, obviamente, en el caso de Pablo ahora nos muestra algo diferente y nos dice: yo no necesito carta de recomendación, la carta son ustedes. Y ahí es donde se muestra lo que les decía de la meritocracia. O sea, Pablo por méritos, o sea, nosotros, pues, el pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto, iba a hacer como esa carta, ese mérito, pero él va a añadirle unas cosas muy interesantes. Y dice que esta carta, dice el versículo 2, nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Comienza a mencionar que esta carta la conocen todos. Y que la carta, son ustedes escritas en los corazones. Y el versículo 3 dice: siendo manifiesto que soy carta expedida por nosotros,
no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, haciendo referencia a la ley, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, bueno, ya aquí Pablo ya le dio una connotación mucho más espiritual y mucho más grande. Hablando primero de que la carta es expedida por ellos, pero no con tinta. Alguna vez creo que Platón le dijo que un buen maestro no escribe su mensaje con tinta que se pueda borrar, lo escribe en las personas. Y justamente es lo que Jesús hizo. Su mensaje, el mensaje a los corintios había permanecido y se había escrito no con tinta, sino con el mismo Espíritu Santo. Y aquí es el contraste entre la ley y el Espíritu. Ya antes había prometido Dios que iba a escribir la ley en nuestros corazones, y es la labor lo que Pablo hace alusión. Entonces, lo que Pablo está mostrando en síntesis es que la carta de presentación, o sea, él no necesitaba mostrarse con una carta porque él no era un charlatán, y la misma iglesia, el mismo testimonio estaba hablando de la labor de él. Entonces aquí vemos dos cosas. La iglesia muestra la labor del pastor. Amén. Vamos hasta aquí. Dos cositas importantes. La iglesia está dando un reflejo, obviamente, de la labor del pastor. Esto asimismo está mostrando a Cristo. O sea, la iglesia está mostrando una labor hacia el pueblo, básicamente. O sea, en este caso era Pablo, el apóstol, mostraba quién era. No necesitaba esa carta. La carta era el pueblo. Y al mismo tiempo se está mostrando que hay un testimonio que la iglesia está dando. Mayra el otro día me dijo, Mayra no está aquí conmigo en este momento, se había pegado una trasnochada y tiene mucho trabajo. Entonces, muchas personas, la única Biblia que vayan a leer en su vida muchas veces va a ser tu vida. Entonces, la iglesia está mostrando algo, está dando a conocer algo. Quiéralo o no, usted es un influencer. No sé si alguna vez se había visto así. No es algo que hayamos pedido, es algo que nos tocó, porque dice aquí que es una carta que está siendo leída por todos. En el versículo 2, es conocida y leída por todos los hombres. O sea, literal, eso somos. La vida de cada uno de nosotros está siendo observada. No está siendo observada para ser criticada únicamente. Está siendo observada porque sencillamente cuando tú eres un hijo de Dios, las personas están viendo qué diferente hay, por qué Él es así. Y usted está hablando o bien de Dios o mal de Dios. O sea, todos estamos en esa tarea. Nuestra vida está reflejando a Dios. Y de ahí que nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. ¿Qué estoy reflejando? ¿Mi vida en realidad está mostrando a Dios? ¿Estoy reflejando el llamado que Dios hizo en mí? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer, así como usted no... usted juzga una panadería por su pan. Ya usted sabrá en su barrio cuál es la panadería buena. Hay uno que dice, no, esta panadería no, esa no es chévere. O cuando usted le recomiendan un restaurante y va con los amigos y resulta que el restaurante no era tan rico como usted pensaba. Y usted lo juzga por sus productos, lo juzga por la atención. Muchas veces hemos ido a un restaurante y el mesero no nos ha logrado atender y ya uno dice, no, aquí se atienden mal, aquí sí se demoran. Ahora, miremoslo desde este punto de vista. La gente nos está viendo, la iglesia está siendo observada. Cada uno de nosotros está siendo observado. Y yo le doy gloria a Dios por esta iglesia, porque es una iglesia que se preocupa no solo por lo espiritual, o sea, está recibiendo buena palabra, se preocupa por buscar la palabra de Dios. Y en este tiempo en que se supone que es un tiempo de crisis, yo sé que la iglesia ha tenido mucho crecimiento
y también mucha unidad. Ayer hablaba con los pastores de acá, y si uno se da cuenta y uno revisa, este tiempo no ha sido el tiempo en que la iglesia se iba a acabar y que todo iba a desmejorar. No, la iglesia, lo que yo he visto es que ha crecido. Muchas personas que a veces no se congregaban y que estaban fuera, muchos han aparecido aquí en la virtualidad. Gracias a Dios. Y entonces hay una labor que se está haciendo y que se está mostrando. Entonces revisemos qué estamos reflejando. Estamos reflejando tanto espiritualmente como socialmente a la sociedad, que estamos mostrando. Una iglesia que sencillamente se preocupa por estar ellos juntos ahí en este tiempo de pandemia. La iglesia tiene que mostrarse en obediencia. Lamentablemente hay muchos pastores, no solo en Colombia, sino en otros países, en que dicen, no, yo no voy a colocar el tapabocas. Entonces, ¿qué testimonio estamos mostrando? Porque si no nos cuidamos nosotros como iglesia, ustedes se imaginan si comienzan todos a decir, no, yo no me voy a colocar tapabocas, porque eso es que quieren acabar la iglesia y es un complot y miles de cosas se pueden inventar. Ustedes se imaginan así, créanme que lo que menos van a abrir son las iglesias, y las iglesias no van a dar testimonio. Lamentablemente en Colombia muchas veces, históricamente, iglesias se han aliado políticamente y han mostrado, no han mostrado la iglesia, han mostrado política. Entonces, chicos, ¿qué estamos mostrando? Nuestra vida debe mostrar a Dios, debe ser un reflejo vivo de Dios. Y esta es la primera parte en este capítulo. Vamos a ver 3 divisiones, y en la segunda hay 2 divisiones que vamos a revisar de este texto. Entonces vamos a seguir. Me encantaría escucharles, pero sé que aquí sería como complicado escuchar opiniones hasta aquí. Más bien al final sería interesante. Vamos a seguir con desde el versículo 4 al 11. Y dice así: tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No es que seamos competentes nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Pues si lo que lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. A ver, suena a veces como enredado, ¿cierto? ¿No les pasó que muchas veces que escucharon, no, que la letra mata, y muchos pastores diciendo, no, que la letra mata, y hablaban era de que cómo vas a estudiar tanto la Biblia? Eso se escuchaba mucho antes, que cómo así la letra, estudiar mucho la Biblia, eso no es bueno porque la letra te va a matar y ya no vas a escuchar al Espíritu. Eso es uno de las formas en que tomaron este texto y lo volvieron nada, y solo la gente se quedó buscando experiencias y no buscando aprender la verdad bíblica de lo que quiere decir. Entonces, este texto, este pasaje lo podemos dividir en 2 partes. Pablo piensa que la afirmación de los corintios, o sea, la afirmación de que los corintios son cartas vivas y expedidas durante su ministerio
podían sonar a un autoelogio. O sea, Pablo se está diciendo, no, ustedes son obra mía. Entonces se podría interpretar por muchos por eso. Pero él apresuradamente va a insistir que él no ha podido hacer nada por su propia obra, sino la obra de Dios. Y por eso es que el apóstol está diciendo de inmediato, no es que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Lo único que está diciendo es, Dios es quien nos capacita. Nada puedo hacer yo por mí mismo. Es que vean, lo que es espiritual, en lo que se trata del ministerio, nada podemos hacer por nosotros mismos. Quizás lo que podríamos hacer nosotros sería generar ambientes y manipular a las personas, diciéndole lo que quieren escuchar. Pero nada tiene que ver con Dios. En lo que respecta al ministerio, dependemos de Dios, de lo que Él quiere hacer. Yo quisiera contarles un testimonio. Respecto, ustedes saben todos que yo soy músico, soy guitarrista. Guitarrista sobre todo, músico estudiado en conservatorios o en algo no lo estudié, yo solo estudié producción, parecido a la música, pero es en el respecto a la grabación. Pero en la guitarra yo nunca tuve la oportunidad de estudiarla, pero yo oraba a Dios porque yo quería servir a Dios. Entonces oraba mucho y le pedía, Señor, dame sabiduría e inteligencia para tocar la guitarra. Y nunca tuve un profesor. Y literal, yo le doy la gloria a Dios por esto, porque Dios me permitió aprender a tocar guitarra. Y no soy el mejor guitarrista, pero sí aprendí lo necesario para vivir de ello ahora mismo. O sea, yo de lo que vivo es de lo que Dios me dio. Literalmente fue de eso. Y es un testimonio. O sea, yo no soy suficiente por mí mismo. Y esto es parecido a lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Tú y yo no somos suficientes porque seamos inteligentes y sepamos leer no es que lo era bonito. No. El único que lo hace suficiente es Dios. Y si usted desea ser suficiente, póstrese a Dios y busque el rostro de Dios. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Bueno, Pablo decía que su capacidad viene de Dios. Él nunca dijo, fíjense en lo que he hecho. Él solo decía, a Dios sea la gloria. Y la segunda parte habla de un pacto. Ustedes saben que el pacto es un acuerdo mutuo. En este caso, Dios hace el pacto con nosotros. Y es un pacto en el que Dios puso las condiciones. Y la palabra de nuevo pacto que comienza a hablar Pablo aquí es una palabra que en el Nuevo Testamento se usan dos en griego y una de ellas es neos, que quiere decir que es nuevo en tiempo exclusivamente, así como un bebé es nuevo, acaba de nacer y un bebé es nuevo. Y la segunda es kainos, que lo que quiere decir es que no solamente es nuevo en relación con el tiempo, sino que es nuevo en cualidad, o sea, algo totalmente nuevo. Así digamos que se creó un elemento de repente, y eso es lo que quiere decir. Y él introduce esta situación. Entonces, lo que quiere decir es que el nuevo pacto es algo totalmente nuevo al antiguo. O sea, Dios hace algo totalmente nuevo. Y ese antiguo pacto, ya ustedes habrán estudiado y podrán estudiar. Les invito a que lo hagan y que vean las diferencias entre eso. Pero así, básicamente, el antiguo pacto, lo que fue un pacto basado en leyes, y las leyes eran externas, así como un código civil, la Constitución. Muchas veces he escuchado la frase que dice, no, las leyes se hicieron para no cumplirla o para violarla, dicen algunos. Esas frases surgen porque la ley está afuera, o sea, está escrita y a veces no siento que la deba de cumplir. Cuando usted va por la carretera y
ve que de repente dice 60 kilómetros por hora, pero usted ve la calle sola y ¿cómo así? Tú estás solo y yo quiero ir a 100, listo. Usted se pone a 100 y no sabía que había una cámara y ya tenga su fotomulta por desobediente, pero usted le nace violar esa ley. Pero resulta que Dios prometió que la ley se iba a escribir en los corazones. Entonces aquí ya usted no le nace violar la ley, usted le nace vivirla, o sea, le nace cumplirla. Entonces la diferencia del antiguo pacto y el nuevo pacto: en el antiguo está externa, en el nuevo pacto la ley está escrita en los corazones. Eso lo podría ver en Jeremías 31, del 31 al 34. Por tiempo no se los voy a leer, pero ahí habla que Dios quería escribir la ley en los corazones, lo cual se cumplió en el nuevo pacto. Entonces examinemos nuestro corazón. Estamos viviendo, es en el nuevo pacto. Nuestra vida debe reflejar ese nuevo pacto, o sea, que mi vida ama, o sea, desea servir a Dios. Obviamente nuestra vida cristiana y nuestra santidad, o sea, el hecho de ser santos, y uno pensar, pero ¿cómo así? Yo tengo malos deseos a veces. Ahí están las tensiones de la Biblia que nos muestra que somos santos pero en perfección. Listo. Y entonces el antiguo pacto te condenaba. ¿Por qué decía que era de muerte? Porque el antiguo pacto estaba basado en la justicia. Dios era el juez. Entonces, cada que usted profería, ellos proferían la ley, era una condenación a sí mismo, no la podían cumplir. Y por último, quiero cerrar leyendo el versículo 12 al 18, brevemente. Dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo descubierto, y el cual por Cristo es quitado. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí Pablo toma la imagen de Moisés cuando bajaba del monte y su rostro resplandecía. Eso lo puedes contar en Éxodo capítulo 34, cuando pueda, lea. Entonces Moisés subió y bajó y estaba lleno de gloria y le presentó la ley al pueblo de Israel. Y Pablo aquí hace como una interpretación diciendo, porque él se colocó un velo para que no vieran su rostro brillando. Y Pablo, la interpretación que hace, que se lo colocó porque era perecedero, o sea, esa luz iba a desaparecer. Y el pueblo de Israel actualmente aún tiene ese velo cuando leen la ley. Todos los sábados en que se reúnen en la sinagoga a leer la ley, nada están entendiendo, solo están entendiendo letra. Literal es eso, solo están entendiendo letra. Cuando uno no ha conocido a Dios, literal está conociendo letra. Ustedes a veces ven iglesias llenas y hay gente que dice, bueno, pero esta persona no refleja a Dios. Y es lo que muchas personas se han alejado de Dios porque no lo han reflejado. Y muchos se han ido de iglesia porque han dicho, no, esa iglesia, allá me trataron mal, allá yo me aparté. Y a ustedes tendrán amigos que dicen, no, yo me aparté de Dios porque no, allá yo no sentía a Dios y todo era mal testimonio y hacían cosas. Vean, todo lo que hace el reflejo para muchas personas de la iglesia lo llegan a confundir con Dios.
lamentablemente es así porque la mirada no está puesta en Jesús. El reflejo de tu vida termina siendo el reflejo de Dios para las personas. Y en este texto nos está mostrando que al final muchos judíos sí se convierten, y al convertirse dice que hay libertad, y menciona esta parte, eso es en el 15, y hasta el día de hoy cuando leen a Moisés el velo está puesto sobre ellos, pero cuando se convierten al Señor, versículo 16, el velo se quitará. También nos pasó a nosotros, el velo fue quitado. Y dice el versículo 17, un versículo muy famoso, porque el Señor es el Espíritu. O sea, Jesús es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este texto lo hemos usado 11 millones de veces para reprender el espíritu ese que está en la cocina, que se cae en una ollita, que movió el ratón, y ya reprendieron 1000 veces. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y ahí, ¿no? Que me sentí una brisita en la pierna. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Este texto está mostrando la libertad que da Dios para comprender la Escritura, para comprender la verdad del Evangelio, del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto fue escrito, fue en el Espíritu, por el Espíritu en nuestros corazones. Esa es la verdad bíblica. Así que cuando va a llorar, utilice bien este texto. No se vaya a poner a reprender cosas con este texto. Y vamos a cerrar con el versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, quitando ese velo, no como Moisés que estaba tapado, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir? Que lo que usted sigue lo refleja. Si usted sigue a Dios, va a reflejar a Dios. Por ejemplo, mi esposa y yo ya nos parecemos en cosas. Lo que usted admira se va a terminar pareciendo a ello. Yo creo que ya tenemos sonrisas parecidas muchas veces, dichos muy parecidos. Así, en las comunidades de las iglesias, usted termina a veces hablando como el pastor. Yo conozco otras iglesias donde el hermano predica igualito al pastor y todos nos parecemos. Y eso es bueno. Y al fin estamos reflejando a lo que admiramos, a lo que amamos. Y en este caso, Pablo muestra que vamos a reflejar como un espejo la gloria del Señor. Cuando hablaba de la gloria, como era la gloria que se veía de Moisés. O sea, esto es algo muy tremendo, muy grande. O sea, estamos reflejando a Dios. O sea, al final volvimos a esto mismo. Dice: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. ¿Sí? La ley se escribió en mi corazón, yo la reflejo. Mi vida está mostrando algo. Tú y yo somos influencers. Las personas te están viendo. Tu vida está haciendo que tu vecino se condene o que llegue a Cristo. La Biblia sí dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerda que esto se lo dijo a creyentes. Las personas no saben este texto. Ellos tienen la mirada puesta en ti como la imagen de Dios. Así que tengamos en cuenta cómo estamos peleando con los demás. Estamos reflejando a Jesús, peleando con el vecino, peleando con todos, peleando en nuestras redes sociales, que vendrían siendo nuestro perfil, nuestra carta. Tengamos en cuenta eso. ¿Qué estamos mostrando? ¿Cómo lo estamos mostrando? ¿Las personas llegarán a Jesús por nuestro testimonio? Pensemos en eso y oremos. Amado Dios, queremos reflejar tu vida en nosotros, Señor, así como el apóstol Pablo logró reflejarla y logró decir que no necesitaba una carta de recomendación porque habían frutos que lo mostraban, Señor. Y nosotros como iglesia necesitamos mostrarnos, Señor, mostrar tu cara, Señor, mostrar que somos unidos y el mundo sabrá, te va a conocer, Señor, mostrar nuestra unidad, que nos ayude, Señor, a ser prudentes, a guardar nuestra boca, a guardar lo que miramos, lo que
lo que estamos diciendo, compartiendo a veces por redes sociales, por WhatsApp. Muchas personas quizás se apartaron por un mal testimonio de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer ese buen testimonio, a que las personas de verdad te conozcan, que puedan luego poner los ojos verdaderamente en ti, porque tú les vas a hacer libre y van a conocer la verdad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, Señor, y tú les harás libre, Señor, de entender tu verdad, Señor. Así que, Señor, nosotros queremos hacer nuestra parte y ser fieles. Gracias, Señor, gracias porque tú siempre nos hablas y nos confrontas, Señor. La gloria es para ti. Amén. Amén. Amén.